Amigos de Triple R, bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Auditorio de Canal 15.1 de B15, muchas gracias por su acompañamiento. Platicaremos hoy con el presidente municipal de Guadalupe, con Pepe Saldívar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Paco, por permitirme estar en tu programa. Siempre agradecido y muy feliz de estar aquí contigo. Pues, antes de entrar a agradecerle a Francisco Litoy su hospitalidad aquí en Hacienda del Cobre de Guadalupe. Así es. Si usted viene, pida chilaquiles Guadalupe. Exactamente, muy ricos. con lengua. Hacen chilaquiles con lengua. Así es. Sí. Bueno, de los presidentes municipales, le decía yo a Pepe Saldívar, se siente muy cómodo. Y los presidentes municipales, la mayoría, se sienten incómodos. Y él me explicaba que se siente muy cómodo porque le ha ido muy bien, ha tenido una administración muy buena. Y Pepe Saldívar es muy músico, le gusta mucho la música, está a punto de presentar su informe, su segundo informe del segundo periodo, y los músicos tienen sus canciones preferidas, ¿no? Sí, así es, tenemos tanto las que interpretamos como las que componemos, efectivamente. De su gobierno, ¿qué podemos decir que sea su preferido? De sus acciones, de sus logros, de sus avances, de los cambios en el estilo de vida de la sociedad, ¿qué es lo que más le ha gustado a Pepe Saldívar? Bueno, son muchas cosas, muchos temas, muchas acciones con las cuales nosotros hemos estado día a día tratando de mejorar la calidad de vida de las familias guadalupenses, y lo hemos logrado en buena medida en un municipio que ha crecido tanto, un municipio que seguirá creciendo, pero que nos hemos empeñado a que crezca de manera ordenada en sus 28 comunidades, sus más de 430 colonias, sus más de 60,000 viviendas, que se van a sumar, por cierto, a esas más de 60,000 viviendas, la proyección de 5,000 viviendas para el bienestar por parte del gobierno federal, un programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde ya 1,500 de ellas se están construyendo en Guadalupe en esa proyección, y que muchas ya se han estado entregando. Pero si tuviera que escoger una de tantas que se han estado haciendo, pues quisiera destacar la principal que nos ha llevado a hacer todo lo demás, la principal que nos ha llevado a reencarpetar carreteras, a reencarpetar avenidas principales, a reencarpetar en calles, en colonias, a no dejar de apoyar a quien más lo necesita. Lo que más nos ha ayudado y de lo que más me siento orgulloso, y lo voy a seguir gritando, es que tenemos un gobierno más sano que nunca, un gobierno con las finanzas más sanas que nunca en la historia de Guadalupe, y que voy a dejar sentado un buen precedente con el gran equipo que se tiene técnico, de secretarias, de secretarios, directoras, directores, jefes de departamento, auxiliares que me acompañan en la función, como el equipo político, y gracias a las regidoras y regidores, así como síndica municipal, que me acompañan en el movimiento al que pertenece su servidor, porque ellos me han ayudado a sentar este precedente de las finanzas más sanas que nunca, y demostrarle a Roberto Luébano que no tuvo por qué haber endeudado al municipio de Guadalupe. Nosotros no hemos endeudado con un solo centavo, no hemos pedido un solo peso de deuda, y estamos haciendo obra prioritaria. Entonces no tuvo razón de ser aquella deuda, fue una deuda injustificada. ¿De cuánto y en qué año? De 180 millones de pesos en noviembre del 2013, pagadera a 13 años, porque todavía le dieron un año de gracia para empezarla a pagar a partir de 2014, con una tasa anual del 12%, que se convirtió en 340 millones de pesos que terminamos pagando los gobiernos de la transformación en Guadalupe. Pero él pidió 180 millones, ¿pero para qué los pidió?
A lo mejor sí los necesitaba urgentemente. En la sesión de Cabildo de aquel entonces, porque está el acta de Cabildo, están los audios de Cabildo, en aquel tiempo mencionó que sería para hacer obra que no se vio, que no se sintió. Incluso yo les he dicho en aquella época al pueblo de Guadalupe, porque me reúno de manera continua con familias guadalupenses, díganme una sola obra trascendente, porque con 180 millones de pesos, que no se hubiera podido hacer a libre disposición, porque ni siquiera traía reglas de operación, no venían de un fondo federal o de una partida estatal, eran 180 millones de pesos a libre disposición. Que si traes, ¿Así lo autorizó el Congreso? Así lo autorizó el Cabildo de aquella época y el Congreso de aquella época. Y así están las actas que se tienen. Es raro, ¿no? Porque si pide uno préstamo, tiene que obligatoriamente tener un objetivo. Sí, pero así lo autorizaron en aquella época de manera irresponsable. Gástatelos como quieras. A libre disposición, que si tú traes, don Paco, a esta época 180 millones de pesos, son prácticamente 320 millones de pesos. Imagínate que no puedes hacer ahorita con 320 millones de pesos a libre disposición. ¿Cuántas calles no hubieras podido reconstruir? ¿Cuántas clínicas no hubieras podido hacer? ¿Cuántas viviendas no hubieras podido construir? Entonces, es de lo que me siento más orgulloso, de que esa deuda histórica irresponsable que se unió a la deuda de Enrique Flores, porque Enrique Flores no le pagó al IMSS, no le pagó al SAT, no pagó a proveedores. Es decir, entre la deuda de Enrique Flores y la de Roberto Luébano, cerca de 1,000 millones de pesos fue lo que nos heredaron los gobiernos del PRIAN, y que los gobiernos de la transformación, con disciplina financiera, con transparencia, con honestidad, pagamos, pero además estamos cumpliendo con nuestras obligaciones ante el IMSS, ante el SAT, y por supuesto sin pedir un peso de deuda. Es el precedente que vamos a sentar. Va a quedar probado y comprobado que no era necesario pedir deudas. Y nosotros, sin deudas y pagando los platos rotos, pagando aquellas deudas de quienes quebraron a Guadalupe, seguimos transformando a este municipio. Esos 1,000 millones que acumularon de pasivos, Roberto Luébano y luego Enrique Flores, ya se pagaron. En su totalidad. En este momento te puedo decir que el gobierno municipal de Guadalupe es un municipio con las finanzas más sanas que nunca, un municipio transparente, un municipio que no tiene una sola deuda, y eso es gracias a los gobiernos de transformación, porque bien hubiéramos podido patear el bote como lo han hecho algunos, o como lo hicieron en aquella época ellos. Pateaban el bote, se peloteaban el poder y seguían extendiendo las deudas. Ahora el gobierno de Guadalupe, un gobierno de transformación que ve por las familias de Guadalupe, que hace equipo con la presidenta de la República, que hace equipo con el licenciado David Monreal Ávila, le estamos dando resultados a la ciudadanía. Y lo dije en campaña, voy a aprovechar la oportunidad histórica de ir de la mano con la presidenta de la República, de ir de la mano con el licenciado David Monreal Ávila, con el gran equipo que se tiene de Guadalupe, para ir codo a codo con las familias de este municipio y poderles dar resultados positivos. En aquella época también estaba alineado el gobierno federal, el estatal y el municipal, pero lo alinearon para endeudarlo. Tan es así que no hubo quien pusiera un pretexto o quien dijera no, esa deuda no. Se alinearon para endeudar y que a libre disposición hubiera una cantidad excesiva de dinero, un dinero que era prestado y que nada más lograron quebrar las finanzas de Guadalupe. Estamos platicando con Pepe Saldívar, presidente municipal de Guadalupe. Diría Armando Manzanero, hablando en temas musicales, no es nada personal. Pepe Saldívar sí tiene algo personal con Roberto Luébano y con Enrique Flores. Tengo algo personal con las familias de Guadalupe, y al darme cuenta de cómo quebraron a Guadalupe, pues me puse del lado del pueblo. Y eso personal que tengo con las familias de Guadalupe
es porque me identifico con ellos. Por ejemplo, Roberto León ni siquiera nació en Guadalupe, es más, no vive en Guadalupe. O sea, no quieren a Guadalupe, nunca han querido a Guadalupe, nada más han querido quebrar, y lo lograron en aquella época, quebrar a Guadalupe, porque luego andan queriendo regresar, que ni chance le dan a las nuevas generaciones. Mi compromiso personal es con las familias de Guadalupe, porque yo sí crecí en Guadalupe, yo sí nací aquí. Mi familia de aquí es. Camila nació aquí en Guadalupe, está creciendo en Guadalupe. Camila es su hija de Es mi Pepe hija Saldívar. que va a cumplir 5 años el próximo 12 de septiembre. Aquí nació mi hijo Rogelio hace un mes con una semana. Aquí va a crecer mi hijo, aquí vivimos en Guadalupe, queremos lo mejor para Guadalupe. Por eso me identifico tanto con las familias, con las niñas y los niños de Guadalupe, y por eso quiero lo mejor para mi amado Guadalupe. Porque Enrique Flores todavía, bueno, ya pagaron su deuda, pero lo inhabilitó el Tribunal de Justicia Administrativa, cumplió su sentencia, regresó al Cabildo y ya no lo dejaron regresar al Cabildo. El proceso está en el Congreso. Bueno, entonces, hay quienes dicen, bueno, ¿por qué esa hazaña contra Enrique Flores si es tan buena gente? Te voy a dar un dato muy específico a ti, don Paco, y a las familias que nos ven y escuchen a través de tu programa. Imagínate, nada más por hablar de una acción negativa, porque hacían acciones negativas en aquella época, comprar boletos de avión Enrique Flores para irse de vacaciones él y su familia con dinero del pueblo, y además comprárselos a la mamá de su esposa, es decir, a su suegra. O sea, dio la instrucción, yo creo que primero, así me lo imagino, se puso de acuerdo con su familia, ¿dónde quieren ir de vacaciones? A París, porque así están los boletos de avión, no estoy exagerando. ¿Vale? ¿A París? A París. Entonces, me los imagino sentados en la sala de su casa. ¿A dónde quieren ir de vacaciones? Decidieron a París, hicieron la lista de las familiares, amigas y amigos que se iban a París, dio la instrucción de comprar boletos de avión a París con dinero del pueblo, porque ahí están las cuentas públicas que se pagaron con el dinero de la presidencia municipal, que no es más que el dinero del pueblo, pero además comprados a la agencia de viajes de su suegra. Es por decirte una de las tantas acciones. Entonces la inhabilitación le vino corta, el periodo que le 7 meses que le dieron, ¿verdad? Y como somos exageradamente respetuosos con la ley, con la norma, pues el proceso ahorita está en otra instancia que se va a tener que dirimir apegado a derecho. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Cuidar a Guadalupe, cuidar las finanzas del municipio, cuidar al municipio que tanto ha crecido y que no vamos a permitir que le vuelvan a dar quebranto en lo más mínimo. Dicho sea de paso, Roberto Luébano también está inhabilitado. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque son lo mismo, porque llegan a espacios públicos y no hacen bien las cosas, no las hacen apegadas a la ley, no las hacen apegados a nuestros ordenamientos que nos rigen. Cuando tomamos protesta en un cargo público, hay que cuidar lo público, hay que cuidar el dinero del pueblo y hay que regresárselo al pueblo con acciones positivas, hablando del municipio de Guadalupe, con bacheo, que lo hacemos diariamente, con reencarpetamiento, que lo hacemos diariamente, con luminarias que funcionen de manera adecuada, con prevención a través de una policía de proximidad bien equipada y certificada, con equipamiento y también con mucho amor para la gente que nos cuida de protección civil, y así lo hemos estado haciendo en esta administración que encabeza tu servidor. Se pagó la deuda, pero no se dejó de hacer obra pública. Porque ese es el problema de los municipios. Dicen, ¿cómo tapo el bache si no tengo dinero ni para pagarle a la policía? Y la mejor prueba la tenemos en Guadalupe. ¿Por qué? Porque Guadalupe hoy por hoy tiene a la policía municipal más equipada, con mejores condiciones laborales en todos los sentidos. Hoy por hoy tiene a la Corporación de Protección Civil más equipada, con mejores condiciones laborales en todo el estado de Zacatecas, con instalaciones nuevas, con instalaciones
dignas. Hoy por hoy a nadie le falta su quincena de la clase trabajadora, a nadie le va a faltar su aguinaldo en el próximo año, ni le faltó el año anterior. No pedimos deuda, no pedimos adelanto de participaciones, reencarpetamos carreteras como la de Viboritas, como la de San Jerónimo, como la de La Cocinera, como la del Bordo, como la de la región Casablanca. Eso mezclando recursos, es decir, que pagamos deudas innecesarias, deudas irresponsables, deudas injustificadas, pero seguimos haciendo obra, nunca dejamos de hacer obra y sin pedir deuda. ¿Y de dónde? Gestionando con disciplina financiera y no robando. Esa es la fórmula y no es secreta y es muy sencilla porque es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. Esos son los gobiernos de la transformación y su servidor va a seguir así incansablemente. A ver, ¿cuánto tiene de presupuesto Guadalupe? Aproximadamente 1,000 millones de 1,000 pesos millones. Sí. ¿Y tiene el gobierno del estado, le mete inversión a Guadalupe? Y además esto que te Gobierno voy a decir, federal. y además esto que te voy a decir, lo expuso el licenciado David Monreal Ávila al inicio de año a todos los presidentes municipales. Quien le meta un peso al tema del reencarpetamiento de calles, avenidas y carreteras, el gobierno del estado pone 2 pesos. Por supuesto que le entramos para poder reencarpetar más carreteras, más calles, más avenidas, más colonias. En el tema de seguridad, por cada peso que pone el gobierno municipal, pone otro peso el gobierno del estado. Por eso tenemos instalaciones hoy por hoy en Guadalupe, nuevecitas para las policías y los policías. Por eso tienen hasta 3 seguros de vida. Por eso tienen un salario digno. Por eso tenemos nosotros la oportunidad histórica de cuidar a quienes nos cuidan. Así mezclando recursos en diversas materias. También lo hacemos con la federación, mezclamos el recurso que nos llega federal con el gobierno del estado y podemos atender más las necesidades, sobre todo en un municipio que ha crecido tanto, y no dicho por tu servidor, dicho y publicado por el INEGI actualmente, y así señalado por el INEGI, así publicado por esa institución del Estado mexicano. El municipio de Guadalupe se consolida como el municipio de mayor crecimiento en todos los sentidos en el estado y se posiciona como el motor económico en el estado de Zacatecas. Gracias a la inversión pública, te doy ejemplo de ello, el hospital de alta especialidad con una inversión aproximada de 5,000 millones de pesos en su ejecución de obra y en su equipamiento. Imagínate todo lo que está dejando de derrama económica que ya se siente. Sí, pero la inversión es del Seguro Social, del gobierno federal. Nosotros nada más fuimos a la gestión, donamos las 7 hectáreas, por supuesto que nos ayudó muchísimo el señor gobernador en esa gestión para que se construyera en Guadalupe, que ya se siente, ya se palpa, porque ya lo están construyendo, es decir, que no es un proyecto, no es un sueño, coloquialmente, como se dice, guajiro. Se está construyendo. El otro día que estaba yo en la colonia Progresistas, en una de las audiencias que doy de manera cotidiana, una audiencia con el pueblo, se me puso la piel chinita ver cómo los trabajadores de la construcción salieron esa tarde de trabajar y se iban a sus casas, pero ver que ya hay más empleo, mayor economía, gracias a ese hospital que además va a traer salud al estado de Zacatecas, es muy gratificante. Ese es un ejemplo de inversión pública. Otro ejemplo son las viviendas para el bienestar, que es una proyección en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nada más en Guadalupe de 5,000 viviendas, en donde 1,500 ya se están construyendo y que algunas incluso ya se entregaron a familias beneficiadas de este programa federal. Otro ejemplo de inversión pública, la Casa Cuna Semillitas, un proyecto que ya está prácticamente listo de la señora Sara Hernández de Monreal y que también se hizo en Guadalupe en un predio que donamos. Otro ejemplo de inversión pública en Guadalupe, el C5, en donde también para su ejecución de obra fue mucho circulante el municipio de Guadalupe y que ya desde que se empezaba a construir en ese polígono se sentía la prevención. Ahora que ya está en marcha, pues se siente en todo el estado y que se ubica también ahí en el Cerro San Simón. Otro ejemplo de inversión pública, todo lo que estamos haciendo gracias a la mezcla de recursos de
diversos reencarpetamientos y que vamos a llegar al 100% de carreteras en este año reencarpetadas, rehabilitadas en el municipio de Guadalupe. Ahora vámonos a la inversión privada, las facilidades que estamos dando para que esas nuevas tiendas Aurrerá, que además son ya muy modernas e inclusivas, se estén instalando en Guadalupe, las tiendas 3B, con una proyección de este año de 13 tiendas 3B y que ya se han inaugurado 6 de ellas. Otro ejemplo de inversión privada, los desarrolladores que están viniendo de otros estados por las facilidades que estamos dando. Nos hemos convertido en un gobierno facilitador sin faltar a la ley. Nada más les pedimos que se ciñan a lo que dice la normatividad aplicable para quien quiera hacer desarrollo de vivienda, y eso también genera empleo, eso genera economía y por supuesto eso genera bienestar y felicidad a las familias de Guadalupe. ¿Cuánto tiene de recurso propio Guadalupe? Cerca de mil millones de pesos anuales. No, pero ese es el presupuesto. Ah, sí, perdón. Recurso propio que genere de impuestos, de predial. Sí, de recurso propio lo que tenemos nosotros aproximadamente para hacer obra, para mezclar recursos, para atender mayormente las necesidades, incluyendo los apoyos sociales que damos de este presupuesto, es más o menos el 58%, aproximadamente. No, pero recurso propio que genere el municipio. Sí, del predial, predial, de derechos. De derechos más o menos unos 400 millones de pesos, que es poco para las más de 436 colonias. Por eso hablo tanto de la mezcla de recursos, por eso hablo tanto de la gestión ante el gobierno federal, por eso hablo tanto de la gestión ante el gobierno del estado, porque con esos recursos propios de los derechos, de los impuestos, que mayormente son por los trasladados de dominio y por el predial, no se pudiera hacer lo que estamos nosotros logrando en Guadalupe. Ejemplo de ello, la Parque La Purísima, que hoy luce como nueva, una cancha con una iluminación espectacular, con un pasto sintético profesional, con una pista para trotar y para hacer ejercicio. Eso lo hicimos gestionando ante el gobierno federal, no le costó un peso al municipio de Guadalupe, lo hicimos a través de la SEDATU, en este programa de Mundial Social 2026, en donde también pudimos hacer 2 canchas nuevas de fútbol en la unidad deportiva y rehabilitar una más en Tacualeche, y no le costó ni un peso en Guadalupe ir a la gestión. Y esto hablando del gobierno federal, pero también está lo que hemos hecho con la iniciativa privada, como la recién rehabilitación del área infantil ahí mismo en el Parque de La Purísima, que tampoco le costó un peso al municipio. Es, insisto, ir a la gestión, o estos programas con el gobierno del estado, que mucho se ha estado invirtiendo en el campo, las cartas para los tractores, los implementos, en donde en alguna parte sí nosotros mezclamos el recurso, pero no nos da, y en buena parte también viene por parte del gobierno del estado, y eso es ir a la gestión con el licenciado David Monreal Ávila, y que haya más atención a los diversos sectores que se tienen en Guadalupe, sobre todo este sector productivo que es tan importante, de gente que se dedica al campo y la ganadería en el municipio. Señor presidente, ya está en marcha la calentura electoral. El 2027 está muy adelantado. Pepe Saldívar ha pensado, una vez que termine en el 27, ¿qué sigue para Pepe Saldívar? Bueno, sí, en la política. Coincido contigo que están ahí los temas un poco adelantados, pero al final del día el proceso no está adelantado. El proceso sigue su norma normalita, la elección sigue siendo cuando va a tener que ser, lo constitucional está de acuerdo a los calendarios. Morena ya convocó, ya inscribió a los que van a ser candidatos a defensores de la soberanía en el estado, y el que gane se va a convertir presuntamente en candidato a gobernador. Ya siguen los defensores
de la soberanía en los municipios, en los distritos federales y en los distritos estatales, que van a ser los candidatos del 27. Pepe Saldívar, yo pensé que se iba a inscribir en defensor de la soberanía en el estado, ¿ya? Para convertirse en candidato a gobernador. Yo dije, pues la presidenta le tiene estima, lo identifica, ha contribuido a sus programas estrella de la vivienda del bienestar, de salud, pero no se inscribió Pepe en los defensores estatales. ¿En qué sí se va a inscribir Pepe Saldívar? Nosotros estamos actualmente, y así lo seguiremos haciendo, muy apasionados por Guadalupe. Me siento muy cómodo caminando por las calles de Guadalupe, muy feliz, acompañado de mi familia, que siempre lo dije eso en campaña, les voy a cumplir porque yo camino con mi familia diariamente en las calles de Guadalupe. Y si bien es cierto que nunca les voy a pedir que me aplaudan porque es mi trabajo, tampoco quiero que me reclamen, pero para que no nos reclamen hay que cumplirle a la gente. Entonces, estoy muy empeñado, muy apasionado, viviendo el día a día en mi amado Guadalupe, y pienso solo en el presente, en estar resolviendo el presente, en estar muy atento al presente, porque si ves más allá, entonces te distraes de la función presente y al rato no tienes ni lo que estabas pensando al más allá y no alcanzaste a resolver lo del presente. Entonces, vamos a esperar los momentos y que se nos abra alguna puerta. Siempre ha sido esa mi visión, no nada más de ahorita, en todas las responsabilidades públicas que he tenido es hacer mi mayor esfuerzo en el presente para que se vaya abriendo una puerta y otra y otra y otra, otra puerta. Ya me ha sucedido hacer mi mayor trabajo, trabajar al límite de mis capacidades físicas e intelectuales ahorita en el presente, y que solita se nos dé una, esperemos Dios mediante, una buena oportunidad de seguir en la función pública, de seguir en alguna posición sublime que me permita ayudar a mi querido Guadalupe. Pero ahora que los estudiantes, la universidad está abriendo los exámenes para ingresar a la universidad, pues el que sale de la preparatoria dice, lo que yo pienso es inscribirme en la universidad, pero debe tener una proyección a futuro, ¿no? Me voy a inscribir porque yo quiero ser ingeniero, me voy a inscribir en derecho porque yo quiero ser abogado, me voy a inscribir en defensor del distrito porque yo quiero ser diputado, ¿no? Sí, Estoy estudiando para pasar el examen de admisión, pero tengo una proyección a futuro. sí, y nada más que las inscripciones todavía falta un buen rato, entonces vamos a esperar esas inscripciones, mi querido don Paco. Bueno, muy bien, pues seguimos atentos, ya viene el informe, estaremos atentos. Sí, Para ver, ya conocemos las principales favoritas de Pepe, ¿no? De lo que le va a informar a los ciudadanos, su apasionamiento por servir a Guadalupe, pero tenemos que hablar de lo que hace falta construir en Guadalupe, así de es. los problemas que hay que resolver, y eso pues lo haremos en una entrevista futura. Y me daría mucho gusto volver a estar contigo en tu programa, y si me lo permites, a través de tu persona y de tu programa, invitar a todas y todos. Es un informe del pueblo, es un informe ciudadano, un informe en donde me va a dar mucha alegría ver a las familias ser testigas y testigos de la transformación que se vive en el municipio de Guadalupe el próximo 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, allí en el auditorio de la Presidencia Municipal. Ahí estaremos. Muchas gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a ti, estimado don Paco. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.